Bien, buenos días a todos y todas los que no haya alcanzado a saludar. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Listo. Mm, ¿Pueden ver bien mi pantalla? ¿Pueden Sí, ver también. bien el chat en el cual les acabo de enviar las instrucciones para que me envíen el listado de los grupos de trabajo? ¿Si son claras las instrucciones? No olviden que la clase pasada yo les mencioné que iba a haber un trabajo en grupo. Eh, Ese trabajo lo estaré subiendo hoy en horas de la tarde a la plataforma de Moodle. Pero antes de subirlo, yo quiero que por favor me determinen cómo van a ser los grupos de trabajo. Entonces, esperaría que hoy, en el transcurso de la mañana, siguiendo las instrucciones que aparecen en el chat, por favor, me envíen esos integrantes de los correspondientes grupos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Entonces estoy pendiente de esos correos. En el transcurso de la tarde subo la actividad a Moodle. Si de repente pasa el día de hoy o por la tarde y no lo he enviado, me envían un correo para recordarme. La actividad ya está diseñada, solo que no la he subido porque, pues primero quiero como tener listos esos grupos de trabajo. Pero yo trato, o sea, yo me acuerdo, con casi toda la seguridad me voy a acordar de enviarlo por la tarde, de subirlo a Moodle, pero si ven que hay demora o algo así, entonces me escriben y yo inmediatamente me acuerdo y lo subo de inmediato. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, señor. ¿Preguntas con respecto a Sí, eso? profe. Solo una persona por grupo envía el correo, ¿verdad? Sí, solo una persona por grupo enviado. ¿Listo? Bien. Entonces, ese era el aviso del día. Arranquemos con nuestra sesión del día de hoy. Nosotros, la última clase, discutimos acerca de las operaciones de vectores en el plano. Particularmente nos centramos en una operación nueva o propia del de los vectores de dos componentes. Yo voy a estar diciendo vectores en el plano, o vectores en R2, o vectores de dos componentes, como para variar el lenguaje, por decirlo de alguna forma, pero siempre me estaré refiriendo a lo mismo. Entonces nosotros definimos una operación particular de los vectores, que es lo que se conoce como el producto punto entre vectores o el producto escalar. Esa operación, cuya naturaleza tratamos de caracterizar de la manera más precisa posible, es una operación que se puede ver en cualquier tipo de vector. Y nosotros también discutimos las aplicaciones que tenía ese producto punto, especialmente centrado hacia el cálculo de ángulos entre vectores y hacia el propósito de determinar la ortogonalidad o perpendicularidad
de vectores en el plano. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿En que hemos discutido eso? ¿O que eso fue lo que discutimos la sesión de clase pasada? Sí, profe. Listo, pues. Con eso damos cierre, por decirlo de alguna forma, al trabajo exclusivo que hacíamos sobre vectores en el plano y entramos a discutir un nuevo tipo de vector, lo que conocemos como los vectores en el espacio. Yo les había dicho a ustedes, creo, desde la primera clase, que nosotros vamos a considerar fundamentalmente dos tipos de vectores: los vectores en el plano o de dos componentes y los vectores en el espacio, que son los que vamos a empezar a discutir el día de hoy. Pero para este tipo de vector voy a trabajar de una manera ligeramente diferente a cómo venía trabajando para los vectores en el plano. Cuando nosotros trabajamos los vectores en el plano, nosotros trabajamos de manera paralela el aspecto algebraico y el aspecto geométrico de esos vectores. Entonces, de alguna manera, hacíamos algo algebraicamente y tratábamos de representarlo geométricamente, o viceversa. Teníamos algo en el contexto geométrico, un vector en el contexto geométrico, y entrábamos a analizarlo en el contexto algebraico. En el caso de los vectores en el espacio, yo voy a trabajar primero todo el aspecto, especialmente centrado en las operaciones de tipo de vectores. Y a partir de la próxima clase, es decir, de la próxima semana, entraríamos a analizar las características geométricas de esos vectores en el espacio. En ese sentido, el trabajo que vamos a hacer hoy es netamente algebraico, porque el aspecto geométrico de estos vectores se mueve en un contexto un poco más complicado de manejar, que yo quisiera ver con suficiente detalle, que es lo que se conoce como el espacio cartesiano. Entonces yo quiero entrar como a discutir las características de ese espacio de la manera más detallada posible, pero eso quiero hacerlo la próxima semana o a partir de la próxima semana. Entonces, en ese contexto, hoy vamos a hablar exclusivamente de la noción algebraica de vector en el espacio y de las operaciones algebraicas de esos vectores. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es más o menos clara nuestra línea de trabajo, por decirlo de alguna forma? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Y entonces, naturalmente, vamos a arrancar definiendo desde el contexto algebraico qué es un vector en el espacio o un vector en R3, o lo que también se conocen como los vectores de tres componentes. Esos vectores se definen como, algebraicamente hablando, claro está, como ternas ordenadas de números reales. Y aquí uno ve la analogía con los vectores en el plano. Cuando uno trabajaba con vectores en el plano, uno trabajaba con parejas de números reales. Aquí nosotros vamos a trabajar con ternas o tríos de números reales. Entonces, desde el punto de vista algebraico, un vector en el espacio es simplemente una terna ordenada, es decir, hay una primera componente, una segunda componente y una tercera componente de números reales. Por ejemplo, este vector 2, menos 3, 7. Este es un vector de tres componentes o en el espacio que corresponde a una terna de números reales. En ese sentido, la naturaleza algebraica de estos vectores es muy similar a la naturaleza algebraica de los vectores en el plano, solo que estamos trabajando con una componente más.
Aquí quiero hacer como un pequeño spoiler de lo que vamos a hacer la próxima clase, de hecho de lo que vamos a estar haciendo durante el resto de semestre, que son solamente 2 semanas. Esos vectores geométricamente también se pueden representar por medio de flechas, así como los vectores en el plano. Solo que en este caso, estos vectores van a ser vectores ya no en el plano cartesiano, es decir, ya no van a ser objetos planos, espaciales, es decir, objetos tridimensionales, en lo que conoceremos como el espacio cartesiano. Entonces aquí también vamos a hablar de flechas y todo ese tipo de cosas, vamos a hablar de magnitud, de dirección, vamos a hablar de representaciones geométricas. Pero por el momento, estos vectores los vamos a entender simplemente como ternas de números reales. En ese sentido, en el contexto netamente algebraico, de lo que debemos hablar a continuación es de las operaciones que nosotros podemos considerar en ese tipo de vectores. Y para hablar de las operaciones entre esos vectores, lo primero que quiero hacer es un comentario que generaliza lo que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora con los vectores en el plano. Cuando trabajábamos con vectores en el plano, nosotros consideramos fundamentalmente 3 operaciones, que fueron las que discutimos la sesión de clase anterior. La suma, el producto por escalar, el producto punto. Todas esas operaciones nosotros las podemos generalizar de una manera bastante obvia y natural hacia los vectores de 3 componentes. Es decir, todas esas operaciones, suma, producto por escalar, producto punto, nosotros también las podemos realizar para vectores en el espacio, generalizando de una manera bastante natural. Por ejemplo, si yo tengo 2 vectores de 3 componentes, yo los puedo sumar de la misma forma en que sumábamos los vectores en el plano. Recuerden que la suma de los vectores en el plano es una suma componente a componente. Lo que cambia es que aquí hay una nueva componente adicional. Entonces yo lo que hago es sumar primera componente con primera componente, y eso me da, en este caso, 6, por ejemplo. Luego sumo segunda componente con segunda componente, y eso me da 8, en este caso, y luego sumo la tercera componente con la tercera componente. Es decir, en vectores en el espacio, la suma se hace componente a componente de la misma forma que la hacíamos para los vectores de 2 componentes. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. De manera análoga, el producto por escalar, recuerden que ese era un producto entre un número y un vector, en ese caso de 2 componentes o anteriormente de 2 componentes, en este caso de 3 componentes. Ese producto por escalar se realiza de manera totalmente análoga a como lo hacíamos para los vectores en el plano. No olviden que el producto por escalar era simplemente coger el número y multiplicarlo por cada componente. En este caso hacemos exactamente lo mismo, pero ahora son 3 componentes las que tenemos que multiplicar por ese correspondiente número. Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, voy a multiplicar 6 por el vector 2, menos 1,7, pues el resultado es 6 por 2, queda 12, 6 por menos 1, queda menos 6, y 6 por 7, queda 42. Entonces, el resultado en este caso sería este vector de la derecha. ¿Sí estamos claros con la idea? ¿Sí es claro el funcionamiento de ese producto por escalar para vectores de 3 componentes?
Sí, profe. Señor. Listo. Permítame un segundito. En el caso del producto punto, en el caso del producto punto, nosotros generalizamos lo que hacíamos con el producto punto, que vimos la clase pasada, en vectores en el espacio. Es decir, cuando trabajábamos con vectores de dos componentes, el producto punto era primera componente de uno por primera componente del otro, más segunda componente del uno por segunda componente del otro. En este caso, como hay una componente adicional, pues añadimos una suma adicional. Y entonces aquí sería primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera componente por tercera componente. Entonces, en ese sentido, si hacemos el producto punto entre estos dos vectores que estoy mostrando acá, pues eso sería 2 por 4 más menos 3 por menos 5 más 1 por menos 2. Hacemos las operaciones, hacemos las multiplicaciones, luego hacemos las sumas y el resultado da 21. ¿Sí estamos de acuerdo en ese resultado? Sí, profe. Señor. Dense cuenta que en este contexto el producto punto nuevamente da como resultado un número. Es decir, al igual que pasaba con el producto punto, en vectores de dos componentes, en los productos puntos de vectores de tres componentes, el resultado nuevamente es un escalar. Entonces, la naturaleza del producto punto se preserva también para vectores en tres componentes. ¿Sí es claro el funcionamiento del producto punto para vectores de tres componentes? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? No, señor. No, profe. Listo. Entonces, noten cómo esas operaciones que nosotros teníamos anteriormente también se pueden tener para vectores en el espacio. Aquí la operación que es realmente nueva y que de hecho es exclusiva para, uy, aquí, ¿qué pasó? Para estos vectores en el espacio es lo que se conoce como el producto cruz o producto vectorial entre vectores. Esta es una operación que nosotros no teníamos para los vectores en el plano. Es una operación exclusiva de los vectores de tres componentes. Esa operación, que es una operación muy famosa y con muchísimas aplicaciones, especialmente en la física, tiene varias maneras de definirse. Yo voy a mostrarles particularmente dos definiciones de ese producto cruz. Ustedes verán cuál es la que más les gusta. Esas dos definiciones tienen ventajas y desventajas, como cualquier definición. Vamos a discutir esas ventajas y desventajas. Y vamos a hablar de la naturaleza de esa operación. Vuelvo y repito, esa es una operación que es exclusiva de los vectores en el espacio. Y entonces, la primera definición que nosotros vamos a analizar es esta definición que les estoy mostrando acá.
Esa es la definición que más fácilmente se puede aplicar porque de alguna manera las operaciones involucradas no tienen mayor misterio. Si yo tengo un vector U con 3 componentes, vamos a llamarlas B1, B2 y B3, y tengo un vector W también con 3 componentes, que vamos a llamarlo W1, W2 y W3, nosotros vamos a definir el producto cruz entre esos dos vectores a partir de esta fórmula. No sé qué tan clara sea la fórmula. Ahí hay un juego de colores y ya les voy a explicar por qué ese juego de colores o por qué le meto esos colores ahí. Pero esta fórmula es la fórmula básica y clásica del producto cruz. Quiero que miren la notación que manejo para el producto cruz. Aquí yo utilizo esta cruz precisamente o esta X para denotar esta operación. Y lo primero que yo quiero que ustedes noten con respecto a esta operación es que el resultado de esta operación es un vector que tiene 3 componentes. Esa es una característica distintiva del producto cruz, porque este es el primer producto que nosotros hemos visto que el resultado es otro vector. Si ustedes recuerdan, el producto punto daba como resultado un número. El producto cruz da como resultado un vector con 3 componentes claramente diferenciadas. Y precisamente los colores que he puesto acá es para diferenciar las 3 componentes del resultado del producto cruz. La primera componente es esta que aparece en amarillo, que es simplemente multiplicar B2 por W3 y restarle B3 por W2. Aquí B2, B3, B1 y todo ese tipo de cosas son las componentes del correspondiente vector. Entonces yo cojo esta componente B2, la multiplico por W3 y le resto B3 multiplicada por W2. Esa sería la primera componente. Aquí iría una coma y aparecería después la segunda componente. Que la segunda componente, no sé si se ve clarita la fórmula. ¿Sí se ve clarita la fórmula ahí? Sí, señor. Sí, sí, señor. La segunda componente es B3 por W1 menos B1 por W3. Entonces cojo el B3, que es este de acá, por W1 menos el B1 por el W3. Entonces hago esa operación y esa operación sería la segunda componente del producto cruz. Y la tercera componente es simplemente B1 por W2 menos B2 por W1. Entonces yo hago esa operación y esa sería la tercera componente. Entonces vuelvo e insisto, porque esto es muy importante, que no lo olviden, que en el producto cruz el resultado tiene 3 componentes. Es decir, ustedes no es que cojan este y le sumen este o le sumen este de acá. No, son 3 componentes independientes, diferenciadas, separadas por una coma. El resultado del producto cruz es un vector de 3 componentes. Sí me estoy haciendo entender con la idea del cálculo de ese producto cruz a partir de esta primera definición. Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplito.
y si nos da el tiempo, hacemos un ejercicio. Miren estos dos vectores. Yo tengo el vector V, que es 2,5,6, y tengo el vector W, que es el vector 1, menos 2,4. Y voy a hacer el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces, miren cuidadosamente. La primera componente del producto cruz es B2 por W3. Este sería B2. Este sería W3. Entonces sería 5 por 4 menos B3 por W2. En este caso B3 sería 6, W2 sería menos 2. Entonces, en ese caso, esa primera componente sería 5 por 4 menos 6 por menos 2. La segunda componente, que va hasta acá, quiero que no pierdan de vista dónde van las comas, sería B3, que en este caso B3 es 6, por W1, que es 1, entonces 6 por 1, menos B1 por W3. Entonces B1 en este caso sería 2, W3 sería 4, y aquí sale entonces 6 por 1 menos 2 por 4. Y la tercera componente sería B1 por W2, es decir, 2, este 2 de acá que es B1, B1 por W2, menos B2, que B2 sería 5, por W1, que sería 1. Entonces sería 2 por menos 2, menos 5 por 1. Hago las operaciones en cada componente. 5 por 4, 20, menos 6 por menos 2, que sería menos 12, sería 20 menos menos 12, que sería 32. Aquí sería 6 por 1 menos 2 por 4, entonces sería 6 menos 8, que eso da menos 2. Y acá sería 2 por menos 2, que eso es menos 4, menos 5 por 1, sería menos 4 menos 5, que eso daría menos 9. Entonces, este sería el resultado de ese producto cruz. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Veamos qué tan claro está. Ejercicio. Y ya después vemos la segunda definición. Calcular el producto cruz, voy a ponerlo por acá, entre 2, vamos a poner más números negativos, menos 4,10, menos 3. Producto cruz, siempre para el producto cruz yo utilizo este símbolo, producto cruz 1,7, menos 5. Regálenme por favor 2 minuticos para el cálculo de ese producto cruz. 2 minuticos. Calcúlenlo con cuidado. Cuidado con la fórmula, cuidado con el manejo.
¿Quién tiene ya el resultado? Por favor. Léamelo componente por componente. ¿Sí me están oyendo? Sí, profe, pero ya está, ya casi. Profe, a mí me dio menos Sí. 29, Listo. Menos 29. menos 23 Y 10. Menos 23. y menos 38. Comentarios de Sí, los profe, me demás. dio lo mismo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos de acuerdo ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. ¿Problemas con esta definición? Esta definición tiene una ventaja, y la ventaja es que es muy fácil de aplicar, porque al fin y al cabo, cuando uno mira la fórmula, digamos que son operaciones muy sencillas, son multiplicaciones, son restas, digamos que no hay mayor misterio en el tipo de operación que se está aplicando. La desventaja que yo siempre le he visto a esta definición es que es fácil de confundirse si uno trata de recordarla de memoria. Yo puedo recordarle, y no estoy presumiendo ni mucho menos, de memoria, porque tengo cierta experiencia, llevo bastante tiempo ya en esto. Pero digamos que cuando uno trabaja de memoria con esta fórmula, corre el riesgo de confundirse con cuál índice era el que iba acá, era este multiplicado por este, o cuál era el que iba acá, aquí era un menos, dónde iba la coma, ese tipo de cosas. Y en ese sentido es que se propone comúnmente en la literatura una segunda definición para el producto cruz. Esa definición tiene las desventajas, o mejor dicho, es como el contrapuesto a esta primera definición, por decirlo de manera un poco coloquial, es como que uno se destapa los pies o se tapa los pies y se destapa la cabeza. En la segunda definición es un poco más complicada operativamente, porque implica unas operaciones un poquitico más sofisticadas, pero tiene la ventaja que a mí me parece que es más fácil de recordar. Esa segunda definición se basa en una manera particular de escribir a los vectores. Y entonces esta nota de acá, que voy a resaltar aquí en amarillo, espero que no les hiera los ojos. Esa nota me habla de una manera particular de escribir los vectores, lo que se conoce como la notación canónica de los vectores. Esa notación canónica tiene la siguiente característica. Yo puedo escribir cualquier vector de 3 componentes como esta expresión, donde esta es la primera componente, esta es la segunda componente y esta es la tercera componente. Y estas 3 letras que aparecen acá en negrilla son simplemente símbolos, I, J y K. Esos símbolos tienen una representación que si alcanzamos a ver en este curso la vamos a discutir. Pero, digamos de manera concreta, que acá ellos son simplemente símbolos. Y J y K son letras que acompañan a cada una de las componentes del vector en la notación canónica. Y uno le pone una suma.
No es que uno ya realmente vaya a sumar nada acá, porque no se puede sumar, porque esto es como si fueran variables, por decirlo de alguna forma. Si quieren, piensen en IJK como variables, como XYZ, por decirlo de alguna forma. Pero esta da una forma muy utilizada para denotar los vectores, y en los textos ustedes los van a ver así a veces. Y entonces, por ejemplo, el vector 2, menos 3,5 lo escriben en manera canónica como 2i más menos 3j más 5k. Esta es la notación canónica del vector 2, menos 3,5. Es una nueva forma de escribir los vectores. ¿Sí es claro el funcionamiento de esa notación canónica? Sí, señor. Digamos que no hay mayor misterio. Es escribir este vector de otra forma. Aquí hay un detallito que es muy útil tener en cuenta porque eso sucede mucho con las expresiones que uno encuentra en los vectores o en los libros. Cuando uno tiene una componente negativa, como aquí aparece más menos 3, eso los textos comúnmente lo simplifican quitando el más. Pues como más menos 3, aritméticamente es lo mismo que menos 3, entonces escriben ese vector de esta forma. 2i menos 3j más 5k. Esa es la manera de representar canónicamente el vector 2, menos 3,5. Es importante que ustedes entiendan cómo funciona esa notación, cómo coger un vector en la notación usual y escribirlo en la notación canónica y viceversa. Si ustedes ven un vector en notación canónica, cómo escribirlo en notación usual. Teniendo en cuenta esa notación, uno puede definir el producto cruz, voy a bajar todo esto, de una manera muy particular. Yo puedo escribir el producto cruz entre B y W como un determinante de una matriz de 3×3. Ese determinante tiene una característica particular, y es que la primera fila de ese determinante es o son las 3 letras que tiene la notación canónica. Es decir, esto no es una determinante numérica, por decirlo de alguna forma. Estos no son números. Este I, J y K son letras, por decirlo de alguna forma. Entonces, la primera fila es I, J, K. La segunda fila son las componentes del primer vector, B1, B2, B3, y la tercera fila son las componentes del segundo vector, W1, W2 y W3. Entonces, yo escribo el producto cruz como este determinante. Y posteriormente tendré que calcular el determinante. Miren cómo funciona esta nueva fórmula. Esta es otra definición del producto cruz. Miren cómo funciona esta nueva fórmula. Por ejemplo, voy a subir esto, que me descuadra cada rato. Si yo quiero calcular, y voy a calcular el mismo producto cruz que calculé aquí arriba, 2, 5, 6, 1 menos 2, 4. 2, 5, 6, producto cruz, 1 menos 2, 4. Para que vean que la definición da exactamente lo mismo. Según la definición 2, ese producto cruz es igual a este determinante. Miren que la primera fila es IJK, son letras. La segunda fila es el vector 2, 5, 6. Y la tercera fila es el vector 1 menos 2, 4. Es decir, en la segunda fila
pongo este primer vector. En la tercera fila pongo este segundo vector. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Naturalmente, hay que calcular ese determinante. Para que el cálculo salga lo más sencillo posible, ese determinante se recomienda calcularlo utilizando la primera fila. Nosotros ya habíamos discutido cuando hablamos de determinantes que uno puede calcularlo por la fila o la columna que uno quiera. Pero en este caso, para que las cuentas no vayan a salir muy enredadas, uno calcula ese determinante por la primera fila. Si uno lo calcula por otra fila u otra columna, las cuentas son muy más complicadas de manejar. Entonces calculemos este determinante utilizando la primera fila. Y recuerden que cuando uno calcula el determinante utilizando la primera fila, pues lo que uno hace es coger la primera fila. De hecho, esta es la fórmula clásica, la primera fórmula que vimos para calcular determinantes de 3 por 3, que es cojo esta primera componente, quito la primera fila y la primera columna y le calculo el determinante a lo que me queda acá, menos este término de acá. Recuerden que ese menos viene de la fórmula de los determinantes de 3 por 3. Entonces aquí va menos j por, y quito la primera fila y la segunda columna, y me queda 2, 6, 1, 4, y le calculo el determinante a ese, más k, que es este término de acá, le quito la primera fila, la tercera columna, el determinante de 2, 5, 1 menos 2. Si es claro esto que estoy mostrando acá, ¿de dónde sale? Sí, profe. Es el cálculo usual de un determinante de 3 por 3 utilizando la primera fila. Yo recomiendo fuertemente que hagan ese determinante utilizando la primera fila. Es decir, ni zarros, si averiguaron al fin que era zarros, ni por otra fila u otra columna, porque ahí se enredan demasiado a la hora de dar el resultado final. Entonces, dense cuenta que al hacer el cálculo de este determinante, pues toca calcular estos determinantes de 2 por 2. Rápidamente uno se da cuenta que este determinante, pues es 5 por 4, 20, menos 2 por 6, es decir, 20 menos 12, que sería 32, menos j por este determinante, 2 por 4, 8, menos 6 por 1 da 2, menos j por 2, más k por este determinante de acá, que daría menos 9. 2 por menos 2 da menos 4, menos 1 por 5, menos 4 menos 5 da menos 9. Y entonces el resultado de este determinante, que es este producto cruz, es i por 32 menos j por 2 más k por menos 9, que yo lo puedo reorganizar y escribirlo de esta forma. 32i menos 2j menos 9k. Y ese vector, al escribirlo de la manera usual, pues esta es la primera componente, esta es la segunda componente y esta es la tercera componente. Entonces eso es 32 menos 2 y menos 9. Dense cuenta que con esta fórmula y con el manejo del determinante, el resultado dio exactamente lo mismo que nos había dado con la primera fórmula. ¿Sí es claro el funcionamiento de esta segunda definición? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Entonces vuelvo e insisto en ventajas y desventajas de esta fórmula. Primero la desventaja. Esta fórmula claramente se ve más complicada de aplicar. Aquí hay cuentas más sofisticadas, aquí hay un determinante, aquí hay unas letras.
Pero por otro lado, es más fácil de recordar este esquema que este esquema de acá. Es decir, si ustedes están seguros que recordaron correctamente la fórmula en un momento determinado, que no la pueden ver en un libro, por decirlo de alguna forma, o en un cuaderno, pero están seguros que la recuerdan totalmente bien, pues apliquen esta fórmula, que es más rápida de aplicar. Pero si no recuerdan la fórmula, recuerden este esquema, que es bastante más sencillo de recordar a la hora de calcular el producto cruz. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Para cerrar, un pequeño comentario. El producto cruz tiene una propiedad, o más que nada una característica, que es muy importante tener en cuenta. En el producto cruz, el orden de los factores sí altera el resultado. Es decir, si yo en vez de haber escrito esto, lo hubiera escrito al revés, 1 menos 2,4, producto cruz 256, al revés, el resultado sería distinto a este resultado que obtuvimos acá. ¿Qué tan distinto? Eso lo vamos a discutir posteriormente, porque eso tiene implicaciones geométricas. Pero lo cierto es que da distinto. Entonces, a la hora de hacer un producto cruz, a la hora de calcular un producto cruz, ustedes tienen que tener claro cuál es la primera componente y cuál es la segunda componente. Perdón, cuál es el primer vector que se va a multiplicar y cuál es el segundo vector que se va a multiplicar. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Ya faltan 8 minuticos. Yo creo que dejamos hasta ahí. Les recomiendo el correo. En horas de la tarde estaré subiendo la tarea que tienen que trabajar en grupo con las instrucciones de trabajo de la tarea. ¿Listo? Nos vemos entonces de hoy en 8. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, gracias.